Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Dios le bendiga a tu hermana y amiga Ana, sierva del Altísimo. Quiero compartir el libro de Juan, un libro muy interesante que narra la historia de Jesucristo. Aleluya. Y quiero compartirlo con ustedes. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Santo, 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 santo. El Evangelio de Juan, el autor, Juan. 21, 20 al 24 describe al autor como el discípulo a quien amaba Jesús, y por razones tanto históricas como internas se entiende que es Juan el apóstol, uno de los hijos de Zebedeo. Lucas 5:10. Fecha de su escritura: del descubrimiento de ciertos fragmentos de papiros fechados alrededor del 135 después de Cristo. Se deduce que el libro tuvo que, aleluya, que haber sido escrito, copiado y haber circulado antes de esa fecha. Y mientras que algunos piensan que fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén en 70 después de Cristo, es más aceptada la fecha de su escritura entre el 85 y 90 después de Cristo. Aleluya, gloria a Dios, santo eres, Señor, mi alma te alaba. Mi alma te alaba, papá. Mi alma te alaba, mi alma te alaba. Propósito de la escritura. Juan 20:31 cita el propósito de la siguiente manera: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. A diferencia de los 3 evangelios sinópticos, el propósito de Juan no era presentar una narrativa cronológica de la vida de Cristo, sino manifestar su deidad. Juan no solo estaba buscando fortalecer la fe de la segunda generación de creyentes, así como atraer a otros a la fe, sino que también buscaba, aleluya, corregir una falsa enseñanza que se estaba difundiendo. Juan enfatizaba que Jesucristo era el Hijo de Dios y totalmente hombre, contrario a la falsa doctrina que veía al Espíritu Cristo, viniendo sobre el Jesús humano en su bautismo y abandonándolo en la crucifixión. Versos clave: Juan 14. Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, aleluya, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 6:29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya. Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 11:25 y 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 13:35. En eso conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Wow. Ayúdanos, Señor. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe.
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 20:29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya. Y el breve resumen. El Evangelio de Juan selecciona solo 7 milagros como señales para demostrar la deidad de Cristo e ilustrar su ministerio. Algunas de estas señales y narraciones solo se encuentran en Juan. El suyo es el más teológico de los 4 evangelios y con frecuencia da la razón tras los eventos mencionados en los otros evangelios. Él comparte mucho acerca de la proximidad del ministerio del Espíritu Santo después de la ascensión de Cristo. Hay ciertas palabras o frases que Juan usa frecuentemente que muestran los repetitivos temas de su evangelio: creer, atestiguar, consolador, vida, muerte, luz, tinieblas, yo soy, como el yo soy, que es Jesús, y amor. El Evangelio de Juan presenta a Cristo, no desde su nacimiento, sino desde el principio, como el Verbo, Logos, quien, como deidad, está involucrado en cada aspecto de la creación, y quien más tarde se hizo carne, a fin de poder quitar nuestros pecados, como el Cordero de Dios sin mancha. Juan 1:29. Juan elige las conversaciones espirituales que muestran que Jesús es el Mesías, y para explicar cómo es uno salvado por su muerte vicaria en la cruz. Juan 3:14-16. Jesús irrita repetidamente a los líderes judíos al corregirlos, al sanar en sábado y al adjudicarse características pertenecientes a Dios. Jesús prepara a sus discípulos ante la proximidad de su muerte y para el ministerio que llevarán a cabo después de su resurrección y ascensión. Entonces Él muere voluntariamente en la cruz, tomando nuestro lugar, pagando totalmente nuestra deuda por el pecado, para que todo el que confíe en Él como su Salvador del pecado, sea salvo. Bendito sea su nombre, aleluya. Él entonces resucita de los muertos, convenciendo hasta el más escéptico de sus discípulos de que Él es Dios y Señor. La imagen que Juan expone de Jesús como el Dios del Antiguo Testamento se aprecia más enfáticamente en los 7 yo soy de las declaraciones de Jesús. Él es el pan de vida, Juan 6:35, proporcionado por Dios para alimentar las almas de su pueblo, así como Él proveyó el maná del cielo para alimentar a los israelitas en el desierto. Éxodos 16, 11-36. Léanlo. Jesús es la luz del mundo. Juan 8:12. La misma luz que Dios prometió a su pueblo en el Antiguo Testamento. Isaías 30:26. Isaías 60, 19-22. Y la cual llegará a su culminación en la Nueva Jerusalén cuando Cristo, el Cordero, sea su luz. Apocalipsis 21:23. 2 de las declaraciones del yo soy se refieren a Jesús como el buen pastor y la puerta de las ovejas. Aquí vemos claras referencias de Jesús como el Dios del Antiguo Testamento, el pastor de Israel. Salmos 23:1,
Salmo 80, verso 1. Jeremías 31:10, Ezequiel 34:23. Leando. Y como la única puerta dentro del redil, el único camino para la salvación. Los judíos creían en la resurrección y de hecho usaban la doctrina para tratar de engañar a Jesús, para hacer declaraciones que pudieran usar en su contra. Pero su declaración en la tumba de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25, debe haberlos escandalizado. Él estaba declarando ser la causa de la resurrección y el poseedor del poder sobre la vida y la muerte. Nadie más que Dios mismo podría pretender tal cosa. Similarmente, su declaración de ser el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6, lo relacionaba indiscutiblemente con el Antiguo Testamento. Él es el camino de santidad, profetizado en Isaías 35:8. Él estableció la ciudad de la verdad de Zacarías 8:3 cuando Él, quien es la verdad misma, estaba en Jerusalén y las verdades del Evangelio fueron predicadas ahí por Él y sus apóstoles. Y como la vida, Él afirma su deidad, el creador de la vida, Dios encarnado, Juan 1:1-3. Finalmente, como la vid verdadera, Juan 15, versículo 1 y versículo 5. Jesús se identifica a sí mismo con la nación de Israel, quien es llamada la viña del Señor en muchos pasajes del Antiguo Testamento, como la vid verdadera del viñedo de Israel. Él se presenta a sí mismo como el Señor del Israel verdadero. Todos aquellos que vinieran a Él en fe, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Romanos 9:6. Aplicación práctica. El Evangelio de Juan continúa cumpliendo su propósito de contener mucha información valiosa para el evangelismo. Juan 3:16 es tal vez el verso más conocido, aun si no es entendido apropiadamente por muchos, y con frecuencia utilizado en estudios bíblicos. En los encuentros registrados entre Jesús y Nicodemo y la mujer samaritana, capítulos 3-4, podemos aprender mucho del modelo del evangelismo personal de Jesús, sus palabras de consuelo a sus discípulos antes de su muerte. Aún son de gran consuelo en las ocasiones cuando la muerte reclama a nuestros seres amados en Cristo, como lo es su oración como sumo sacerdote por los creyentes en el capítulo 17. Las enseñanzas de Juan concernientes a la deidad de Cristo son muy útiles en la lucha contra las falsas enseñanzas de algunos de los cultos que ven a Jesús como menor a la plenitud de Dios. ¡Wow! Esto es palabra de Dios, alabado sea el santo nombre de Jehová. Padre, gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, por esa palabra que no retorna vacía. Gracias, Señor, por tu grande amor y tu misericordia que son nuevas cada día. Te damos gloria, te damos honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Tu hermana y amiga Ana, sierva del Altísimo. Muchas bendiciones. Buenas noches a todos y pa'lante para el cielo con Cristo y sin miedo. Bendiciones. Compartan para la gloria de Dios. Amén, amén.